Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro refugio predilecto para desentrañar los secretos, los misterios y por supuesto, los romances más apasionantes del universo de las series turcas. Estoy que no quepo de gozo de teneros de nuevo por aquí. Hoy vamos a zambullirnos de cabeza en un tema que sé que os roba el sueño, os acelera el pulso y os hace suspirar como adolescentes del amor. Pero no cualquier amor, no. Hablaremos de esos amores que trascienden la pantalla, que nos hacen creer en los cuentos de hadas y que nos convencen de que tal vez, el felices para siempre sí existe. Hoy, vamos a ir más allá de la mera ficción. Seremos detectives del corazón, analizando rumores, desentrañando pistas, interpretando miradas. Todo para descubrir si existe algo más que una simple amistad entre algunos de los actores turcos más aclamados del momento. Y sí, como ya habéis leído en el título, hoy toca hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agarrad vuestros cojines, preparad las palomitas y ajustad vuestros cinturones emocionales, porque lo que se viene es una auténtica explosión de amor, secretos, chismes jugosos y revelaciones impactantes. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este océano de cotilleo y revelaciones dignas de un Oscar, no os olvidéis de hacer la magia. Suscribíos al canal. Sí, ese botoncito rojo que tanto os gusta. Y activad la campanita, que no se os escape ni una sola notificación. Porque aquí, en este rinconcito del internet, siempre traigo el contenido más fresquito, picante y jugoso sobre el mundo de las series turcas. Además, suscribirse es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os haga vibrar y soñar. Ahora sí, sin más dilación, vamos a lo que vinimos. Que empiece el espectáculo. Hoy el foco de atención se posa sobre una pareja que ha revolucionado las redes sociales, que ha incendiado los foros de discusión y que ha despertado la curiosidad de millones de fans alrededor del mundo, los inigualables, los icónicos, los irresistibles Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, los mismísimos protagonistas de Love is in the Air, también conocida como Senkalkam. Esa serie que nos robó el corazón a base de romance dulce, comedia chispeante, situaciones hilarantes y por supuesto, un drama de alto calibre. Pero, ¿y si os dijera que la magia que vimos en pantalla no era solo producto del guión y la dirección? ¿Y si os revelara que la chispa que encendió la pantalla entre Kerem y Hande era tan real como vuestro amor por el baklava, y que su amor floreció lejos de los reflectores y las cámaras indiscretas? Todo comenzó como todos los buenos cuentos de hadas modernos con Love is in the Air. Esta comedia romántica turca, que nos regaló momentos inolvidables entre 2020 y 2021, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un corazón de oro y un sueño gigante, estudiar arquitectura en Italia. Pero como suele ocurrir en las novelas turcas, el destino le tenía preparada una sorpresa. En su camino se cruza Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, implacable, workaholic y con una fachada de hombre frío y distante. Este Serkan, con el corazón congelado, le ofrece a Eda una beca para cumplir su sueño. Pero a cambio de un pequeño favor. Tendrán que fingir ser pareja durante 2 meses. 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en algo mucho más profundo, complejo, apasionado y sí real. Hande Erçel, con su belleza cautivadora y su talento innato, interpreta a Eda, una chica dulce, espontánea, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación y una pasión desbordante por las flores. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su mirada penetrante, da vida a Serkan, un hombre ambicioso, obsesionado con el trabajo, perfeccionista hasta la médula y con serias dificultades para expresar sus sentimientos. La química entre Hande y Kerem era innegable desde el primer capítulo. Sus miradas intensas, sus gestos sutiles, sus interacciones cargadas de tensión. Todo parecía indicar que había algo más que una simple conexión profesional, que las chispas saltaban no solo en el guión, sino también en la vida real. La serie fue un éxito arrollador, un tsunami de emociones que arrasó con las pantallas de Turquía y de muchos otros países, convirtiéndose en un fenómeno global. Los fans se enamoraron perdidamente de la historia de Eda y Serkan, pero también de la pareja que formaban Hande y Kerem fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de los actores juntos, tanto en el set de rodaje, durante las largas jornadas de grabación, como en eventos promocionales, alfombras rojas y entrevistas exclusivas. Los rumores de un romance secreto, de un amor prohibido, de una conexión irrefrenable entre ellos no tardaron en surgir, alimentando la fantasía de los fans y la curiosidad de la prensa rosa.
Al principio, como suele ser habitual en estos casos, Hande y Kerem negaron con vehemencia cualquier relación sentimental. Insistieron una y otra vez en que eran solo amigos, compañeros de trabajo, profesionales que se llevaban muy bien y que disfrutaban de su tiempo juntos. Sin embargo, como dice el dicho, las acciones hablan más que 1000 palabras. Y sus acciones, sus gestos, sus miradas contaban una historia muy diferente. Se les veía muy cómodos, relajados y cariñosos el uno con el otro. Compartían risas cómplices, abrazos espontáneos y miradas que derretían el iceberg más grande. Detalles que no pasaban desapercibidos para los fans más observadores, que analizaban cada foto, cada vídeo, cada entrevista en busca de la confirmación definitiva. Pero fue durante las celebraciones del cumpleaños de Hande Erçel cuando la bomba explotó. Así es, mis queridos chismosos. El momento que todos esperábamos, la confirmación que todos anhelábamos, llegó en forma de fotos exclusivas que sacudieron los cimientos del fandom. Las imágenes, tomadas durante la fiesta sorpresa que Kerem organizó para Hande, revelaron mucho más que una simple amistad. Kerem, en un gesto digno de un príncipe de cuento de hadas, planeó una celebración llena de detalles románticos, personales y significativos. La decoración cuidadosamente elegida, la música que sonaba suavemente en el ambiente íntimo y acogedor. Todo estaba pensado para demostrarle a Hande lo especial que era para él, lo mucho que la valoraba y lo profundamente que la amaba. En las fotos se podía ver a Hande radiante, hermosa como siempre, sonriendo de oreja a oreja y abrazando a Kerem con un cariño que trascendía la amistad. Sus ojos brillaban con una luz especial, una luz que solo se puede ver cuando alguien está enamorado, cuando el corazón late al ritmo de otra persona. Kerem, por su parte, lucía orgulloso, radiante y feliz de poder celebrar este día tan importante con la mujer que amaba, con la persona que había conquistado su corazón y que le había enseñado a amar de nuevo. Las redes sociales se volvieron completamente locas con la publicación de estas imágenes. Los fans de Love is in the Air no podían creer lo que estaban viendo. Su sueño se había hecho realidad. La fantasía se había convertido en realidad. Eda y Serkan, los personajes que tanto amaban, Hande y Kerem, los actores que les habían robado el corazón, eran pareja en la vida real. La noticia corrió como la pólvora, inundando los titulares de las revistas, los portales de noticias y los programas de televisión. Poco después de la fiesta de cumpleaños, Hande y Kerem, cediendo a la presión mediática y a la insistencia de sus fans, confirmaron oficialmente su relación. Lo hicieron a través de sus cuentas de Instagram, la plataforma preferida por las celebridades para comunicar sus noticias más importantes. Publicaron fotos juntos, compartieron mensajes cariñosos y expresaron su amor mutuo sin tapujos ni reservas. Fue un momento muy emocionante para todos los fans de la pareja, que celebraron la noticia con entusiasmo, organizando fiestas virtuales, compartiendo mensajes de apoyo y creando hashtags especiales para celebrar el amor de Hande y Kerem. La relación de Hande y Kerem duró poco más de un año. Durante ese tiempo se les vio muy felices, enamorados y compenetrados. Viajaron juntos a destinos exóticos, compartieron momentos especiales con sus amigos y familiares, y se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que su amor era indestructible, que nada podía separarlos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, Hande y Kerem anunciaron, para sorpresa y decepción de todos, su separación. La noticia de su ruptura fue un golpe muy duro para los fans de la pareja. Muchos no entendían qué había pasado. ¿Por qué se habían separado Hande y Kerem? ¿Qué había salido mal? ¿Acaso la fama y la presión mediática habían sido demasiado para ellos? Los rumores sobre las causas de su ruptura fueron muchos y variados, pero nunca se supo la verdad. Algunos decían que habían sido las agendas apretadas y las largas distancias las que habían provocado el desgaste de la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, quedó guardada bajo 7 llaves. A pesar de su separación, Hande y Kerem han demostrado que es posible mantener una buena relación después de una ruptura amorosa. Se respetan, se admiran y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Han demostrado que la madurez y el cariño pueden superar el dolor y la decepción. Y aunque su historia de amor haya terminado, siempre quedará el recuerdo de la magia que compartieron en Love is in the Air, de las emociones que nos hicieron sentir y de la esperanza que nos transmitieron.
Pero la historia de Kerem y Hande no es la única que ha despertado rumores de romance fuera de la pantalla. Hay muchas otras parejas de actores turcos que han levantado sospechas, que han generado especulaciones entre los fans y que han alimentado la fantasía de un amor que trasciende la ficción. Pensemos, por ejemplo, en Erkenci, esa comedia romántica que nos enamoró con su frescura, su humor y su mensaje positivo. Esta serie, protagonizada por los carismáticos Demet Özdemir y Can Yaman, también encendió los corazones de la audiencia y desató una ola de rumores sobre un posible romance entre sus protagonistas. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, creativa y algo despistada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero, atractivo y con un espíritu libre. La química entre Demet y Can era palpable, evidente e innegable. Sus miradas chispeantes, sus bromas constantes, sus escenas llenas de pasión. Todo indicaba que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y los fans, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, creando foros de discusión, compartiendo fotos y vídeos y analizando cada detalle en busca de la confirmación definitiva. Demet Özdemir y Can Yaman, al igual que Hande y Kerem en su momento, nunca confirmaron ni negaron los rumores de romance. Sin embargo, sus gestos y miradas en eventos públicos, sus comentarios ambiguos en entrevistas y su complicidad evidente alimentaban las especulaciones y mantenían viva la llama de la esperanza entre los fans. La serie fue un éxito internacional, catapultando a Demet y Can a la fama mundial y convirtiéndolos en estrellas de la noche a la mañana. Aunque su relación no prosperó y cada uno siguió su camino, la química que mostraron en Erkenci sigue siendo recordada por muchos fans, que suspiran al recordar los momentos mágicos que vivieron Sanem y Can en la pantalla. También podemos hablar de Kara Sevda, ese drama turco que nos desgarró el corazón con su historia de amor imposible, de secretos oscuros y de destinos cruzados. La serie narra la historia de amor trágico entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se aman con pasión, pero que se ven obligados a separarse por las circunstancias de la vida. Los encargados de dar vida a estos personajes fueron los talentosos Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, ganando numerosos premios y reconocimientos y consolidándose como una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos. La química entre Burak y Neslihan era innegable, y muchos fans se preguntaban si su relación era real fuera de la pantalla. Sin embargo, Neslihan Atagül estaba casada con otro actor, Kadir Doğulu, lo que hacía poco probable un romance con Burak Özçivit. A pesar de los rumores, Burak y Neslihan siempre mantuvieron una relación profesional y respetuosa, demostrando que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Kara Sevda es un ejemplo de cómo la química en pantalla puede ser tan convincente, tan intensa, tan real, que los fans lleguen a creer que hay algo más entre los actores. Pero la realidad es que en muchos casos, la química es solo producto de una buena actuación, de un guión bien escrito y de una gran conexión profesional. Los actores son, al fin y al cabo, artistas que interpretan un papel, que crean una ilusión y que nos hacen creer en historias que en la mayoría de los casos no son reales. Otro ejemplo notable es Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. La serie cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil, y Murat, el heredero de la empresa, un hombre serio, responsable y con un gran sentido de la justicia. La química entre Hande y Burak era innegable, y muchos fans esperaban que su relación se hiciera realidad fuera de la pantalla. Hande y Burak negaron cualquier romance, insistiendo en que eran solo amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, su relación siempre estuvo rodeada de rumores y especulaciones, alimentando la esperanza de los fans y la curiosidad de la prensa rosa. La serie fue un éxito en Turquía y en muchos otros países, consolidando a Hande y Burak como dos de los actores más populares y cotizados del momento. Es importante recordar, mis queridos chismosos, que la vida personal de los actores es suya y que, aunque nos guste especular sobre sus relaciones, debemos respetar su privacidad. No siempre lo que vemos en pantalla refleja la realidad, y no siempre los rumores son ciertos. Los actores son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propias decisiones. Y merecen que respetemos su intimidad, aunque nos cueste resistir la tentación de saberlo todo sobre ellos. En resumen, las series turcas son un caldo de cultivo para el romance, tanto en la ficción como en la vida real.
La química entre los actores, las historias de amor apasionadas, los giros argumentales inesperados y los rumores de romance fuera de la pantalla hacen que estas series sean aún más adictivas, emocionantes y irresistibles. Y aunque no siempre se confirmen los romances, siempre quedará la esperanza de que la magia que vemos en pantalla se haga realidad en la vida real, de que los cuentos de hadas existan y de que el amor verdadero pueda encontrarse incluso en los sets de rodaje. Hemos recorrido hoy algunos de los romances más sonados, algunos de los actores que han levantado más revuelo y algunos de los secretos mejor guardados del mundo de las series turcas. Hemos hablado de Kerem y Hande, de Demet y Can, de Burak y Neslihan. Vaya culebrón. Más largo que un día sin café. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estos chismorreos con vosotros, mis adorados amantes de las novelas turcas. Sois los mejores. Ahora, llegó el momento de interactuar. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la relación de Kerem y Hande? ¿Creéis que la magia que vimos en Love is in the Air era real? ¿Qué otras parejas de actores turcos creéis que tienen química fuera de la pantalla? ¿Qué secretos os gustaría que desveláramos en próximos vídeos? Dejad vuestros comentarios abajo. Los leo todos y me encanta saber lo que pensáis. Y antes de despedirme, no os olvidéis de hacer la magia. Dale like a este vídeo si os gustó, compartidlo con vuestros amigos, con vuestras familias, con vuestros compañeros de trabajo y suscribíos al canal para no perderos ni un solo vídeo. Me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestro cariño infinito. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.